En el interín, Sendero Luminoso miraba cómo el país se destrozaba y Abimael Guzmán todavía estaba vivo y estaba feliz. Porque siguen operando, evidentemente, desde la clandestinidad, todos sus cachorros. Desde Suecia, desde Francia, acá, Movadef, con Ares UTEP. Todos mirando cómo se incendia el país en la teoría del caos. Por supuesto, agudizan las contradicciones, generas desolación, la muerte es utilitaria la plaga, sí, claro que es utilitaria. Salvo el poder, todo es ilusión. Nosotros ayer preparamos un informe de combates por huilas para que ustedes sepan qué está haciendo Sendero, cómo se está reorganizando Sendero, cómo es posible que ya Julio Roldán Aquino sea el nuevo Abimael. Aunque puede haber una troika, puede estar Julio Roldán Aquino allá en Alemania, en la Universidad de Bremen, siendo un profesor de filosofía, de antropología, un tratadista, como era en su momento el profesor Abimael Guzmán Reynoso en la Universidad de Huamanga. Puede haber alguien operativo acá, en Libertad, disfrazado de sindicalista, con Ares UTEP, FENATEP, tienen varios nombres. Y por supuesto puede quedar Miriam en la cárcel, una troika, algo tan dado a la usanza soviética. Esta es la segunda parte del informe de Fabricio Escajadillo para Combater por Huilas, para que ustedes sepan en qué anda Sendero. Desde la perspectiva del Partido Comunista Peruano, podemos decir que, pese a la complejidad del momento, la perspectiva es buena. La realizada primera conferencia nacional ha sido un éxito al aprobar la ideología universal y principal para el Perú, la nueva línea política general, el programa general y concreto al confirmar la nueva dirección central. Clandestino, en algún lugar secreto del interior del país, con presencia de viejos y sobre todo líderes nuevos. A inicios de octubre último acaba de ocurrir ya el segundo congreso del Partido Comunista Peruano. Un sendero luminoso más vivo que nunca. Han establecido una línea política general, un programa general y concreto, han confirmado la dirección central y además han reconocido a la dirigencia histórica, principalmente a Guzmán. Un documento clave esta semana ha llegado a las oficinas de Combaters, un libelo recién salido del horno maléfico en donde se ha elegido no solo al nuevo líder de Sendero, sino donde se ha decidido sobre todo lo demás concerniente a este grupo terrorista. ¿Cuál es el rol que juega Sendero en el actual gobierno de Perú Libre? ¿Cuál es la opinión que se tiene de Pedro Castillo desde dentro de Sendero Luminoso y cómo, desde la perspectiva del pensamiento Gonzalo, el Perú va viento en popa a convertirse en una república comunista? ¡Vivan los camaradas! Por la revolución socialista al comunismo. Apliquemos la ley del pueblo hasta el final. Están a punto de destruir las estructuras políticas, económicas y sociales y reemplazarlas por unas nuevas. No tienen capacidad para reemplazo en este momento, pero en el tiempo y desde el poder están construyendo nuevas estructuras políticas, económicas y sociales. Estamos en una etapa de transición. Este es el mensaje de Julio Roldán, y que se manifiesta a través de los panfletos de Sendero Luminoso más elaborados que vemos en las redes sociales. Entre el 1 y el 7 de octubre pasado, más de 30 países de todo el mundo tuvieron que soportar en sus calles manifestaciones a favor de la memoria del cabecilla Abimael Guzmán. En París, Madrid, Sao Paulo, Filipinas, en Bulgaria, en Turquía, en Bogotá, centenares de comunistas encapuchados, todos al mismo tiempo como cronometrados, participando en marchas políticas casi religiosas, con frases como gloria eterna al Todopoderoso, pensamiento Gonzalo. El Sendero Luminoso ha publicado un folleto que se titula por el 93 aniversario de la construcción del Partido Comunista Peruano.
Y por extraña coincidencia, todo esto en el mundo, mientras en el Perú, en el secreto, ocurría el segundo Congreso Histórico de Sendero Luminoso después de aquel primero en la década de los 80s. Algo que parió este documento con sus conclusiones que ahora detallaremos. Significa que la evidencia de los organismos políticos más importantes de Sendero que anuncian su presencia. O sea, vemos ese video y vemos los lugares en el Perú y en el extranjero. Es un mensaje a la dirigencia de una aparición pública coordinada, de esfuerzos políticos coordinados. Un mensaje al interior de los militantes y un mensaje al exterior que dice: aquí estamos. Después de 20 años, la izquierda global, los caviares, los han puesto en el poder y hoy tenemos a un Sendero Luminoso activado, haciendo manifestación pública de su organización y su presencia. En ese folleto también ellos hablan de continuar con la revolución socialista hasta el comunismo. No hablan de la revolución democrática. La revolución democrática se llevó a cabo de la década de Lila, del inicio de la lucha armada, hasta la conquista del poder. Toda esa etapa se llama revolución democrática dentro de la concepción maoísta. Ellos no hablan de la revolución democrática porque se hace con armas. La revolución socialista se hace sin armas. O sea, eso da a entender de que ellos están apoyando al gobierno en cuanto a la revolución socialista hasta el comunismo. ¿Al gobierno de Castillo? Claro, ellos son conscientes de que han llegado al poder. 3 han sido las conclusiones fundamentales de esta conferencia de Sendero. La primera, que han elegido al nuevo líder, que sería, según el coronel del ejército en retiro Juan Carlos Liendo, un académico peruano radical asentado en Alemania llamado Julio Roldán. Pero no solo eso, en el documento se habla de Pedro Castillo, de quien Sendero se expresa en términos amables. La derecha y la ultraderecha ven terrorismo por delante y por atrás, sin que haya estallado un solo cuetecillo hace más de 20 años, pero lo suponen en el ejecutivo o legislativo del gobierno del profesor Castillo. Castillo fue entonces elegido por mayoría simple, siendo reconocido por instancias internacionales, y no cabe que se falsee la realidad con imputaciones de fraude sin fundamento alguno, con el único propósito de los perdedores de desprestigiarlo hasta hacerlo caer. Porque en ese folleto lo dicen ellos, pero dicen esto: vamos a apoyar al gobierno siempre y cuando no se vayan contra la democratización de la sociedad peruana. Aunque parezca positivo, el término democratización de la sociedad peruana esconde un cerval fanatismo comunista. Cuando un senderista menciona esta palabra, se está refiriendo a 2 exigencias. Primero, luchar por derechos fundamentales comunistas en la economía y en lo social. Y también traerse abajo la ley antiterrorista porque ellos la consideran inconstitucional. Eso es la democratización de la sociedad peruana. Entonces ellos están interesados también en reformar la Constitución, porque ahí van a aparecer nuevas leyes y se van a traer las leyes antiterroristas que a ellos les causa perjuicio, agravio en este momento. Entonces dice, vamos a seguir con el gobierno siempre y cuando se cumpla con el programa de la democratización de la sociedad peruana. Ahora, coronel, sin embargo, la idea que tiene Sendero, por lo que hemos leído en estos documentos, hacia Castillo no es del todo halagüeña. O sea, ellos no están muy conformes con Castillo porque temen que él se esté, no sé si derechizando es la palabra, pero no esté siendo totalmente comunista como ellos quisieran. Hay una situación, digamos, de crítica y cuestionamiento, principalmente por la actitud que tomó de firmar lo que ellos llaman la ley de desaparición y secuestro del cadáver de Guzmán, con anuencia de su gabinete. Para ellos ha sido una acción nefasta. Pero este no es el único cuestionamiento que hoy Sendero, desde su oscura manera de decir las cosas, le hace a este hombre llamado Pedro Castillo. En el texto al que tuvimos acceso, la nueva dirección de Sendero prácticamente dice que Castillo es poco menos que un sujeto manipulable. Ya ese es un cuestionamiento a Castillo. Pero otro que llama la atención en ese folleto también dice que Castillo nunca ha sido marxista-leninista maoísta. Nunca ha sido marxista-leninista. Es un hombre sin ideología. Eso dice Sendero. Eso es lo que dice Sendero. Un hombre sin ideología está propenso a las tempestades y a los vientos. Yo más o menos tengo la idea que Castillo era un tipo que pasaba, hay un campeonato de fulbito, pasaba por ahí, lo llamaron y metió el gol y con eso campeonó.
En resumidas cuentas, lo que viene para el Perú, si todo sigue como hasta hoy, es una transformación de la sociedad hacia el comunismo, una especie de Corea del Norte combinada con Cuba en los Andes peruanos. En nosotros, los patriotas, está la responsabilidad para que esto no ocurra. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.